A ver, si pensamos en la Reforma Protestante, seguro se nos vienen a la mente nombres como Lutero o Calvino, ¿verdad? Pero hay un titán del pensamiento de esa época cuya influencia fue de verdad inmensa y que sin embargo ha permanecido casi en la sombra. Hoy vamos a hablar de Pedro Mártir Vermigli y de su obra maestra Los Loci Comunes, un texto que moldeó la teología reformada durante siglos y que por fin llega al mundo de habla hispana. Esta es la historia y las ideas de un gigante olvidado. Imaginen esto. Detrás de los nombres más famosos de la Reforma, existió un teólogo italiano, un erudito del Renacimiento, que se convirtió en refugiado por sus convicciones y cuya agudeza intelectual de verdad rivalizaba con la de los más grandes. Un hombre que no solo debatió las ideas más cruciales de su tiempo, sino que ayudó a darle forma a iglesias enteras, desde Estrasburgo hasta Inglaterra. Su historia, la verdad, desafía mucho de lo que creemos saber sobre este periodo tan convulso y transformador. Bueno, pues su nombre era Pedro Mártir Vermigli. Pensemos por un momento, nacer en la Florencia del Renacimiento y pasar de ser un abad de muy alto rango en Italia a uno de los teólogos reformados más respetados de toda Europa, su vida fue una auténtica odisea, y no solo por las subidas y los exilios, sino por una búsqueda incansable de la verdad, una búsqueda que lo llevó a dominar el griego y el hebreo por su cuenta, solo para poder leer las fuentes originales de la fe. Este es el gigante que vamos a explorar hoy. Miren, para entender la mente de Vermigli, primero hay que entender su vida. Su biografía no es una simple lista de fechas, para nada. Es el lugar, el crisol donde se forjó su teología. Cada exilio, cada debate, cada peligro que enfrentó, todo eso dio forma a las ideas que luego plasmaría en sus escritos. Y fue precisamente esta vida tan tumultuosa, huyendo de un centro intelectual a otro, lo que lo obligó a sistematizar su pensamiento de una forma que muy pocos lo hicieron. Su vida es literalmente un mapa de la Reforma, una vida en constante movimiento definida por la convicción y el peligro. Desde su formación en la prestigiosísima Padua hasta su dramática huida de la Inquisición en Italia, su viaje lo llevó por los centros neurálgicos del pensamiento reformado. En Estrasburgo, en Oxford, en Zúrich, él no fue un simple refugiado, fue un líder intelectual que dejó una huella imborrable en cada lugar que pisó. Que muriera en paz rodeado de amigos es un final realmente extraordinario para una vida tan agitada. Es que Vermigli era, en esencia, un intelectual puro del Renacimiento. No se conformaba con traducciones o resúmenes. Su lema era ad fontes, ir a las fuentes originales, siempre. ¿Nos podemos imaginar la dedicación para aprender griego solo para poder leer a Aristóteles sin filtros? ¿O aprender hebreo por su cuenta para leer el Antiguo Testamento en su idioma? Esa dedicación al rigor es lo que le da a su teología una base tan sólida. Y su influencia fue muy práctica. Llegó a colaborar mano a mano con Thomas Cranmer para reformar la mismísima Iglesia de Inglaterra. Muy bien, entonces, después de esta vida de estudio, predicación y debate por toda Europa, ¿cuál fue el legado escrito que dejó Vermigli? Bueno, la respuesta es una obra monumental que se convirtió en un pilar de la teología reformada, Los Loci Comunes. Pero, ¿qué significa este título tan particular y cómo nació este libro? Miren, lo más fascinante de Los Loci Comunes es que no es un libro que Vermigli se sentó a escribir de principio a fin. En realidad, es la culminación de toda su vida de enseñanza. Lo que él hacía era que mientras comentaba libros de la Biblia en sus clases, solía hacer pausas para profundizar en tópicos o lugares comunes de la teología. Tras su muerte, su amigo Robert Mason recopiló todos esos tratados, los organizó temáticamente y creó una de las teologías sistemáticas más influyentes de la época. Y para que veamos la estatura de esta obra, la confirma un experto como W. J. Torrance Kirby, quien afirma que los Loci Comunes son, y cito, la joya de su obra colectiva. Y no es una exageración, para nada. Durante generaciones, este libro fue lectura obligatoria para estudiantes y pastores del mundo protestante, especialmente en el de habla inglesa, por su increíble claridad, su profundidad y su rigor. El impacto de la obra fue masivo por varias razones. Primero, la estructura que le dio Robert Mason la hizo tan accesible como la famosa Institución de Calvino. Segundo, se convirtió en una exposición completísima de la fe reformada, influyendo muchísimo en el pensamiento puritano y anglicano. Pero, y esto es clave, Vermigli no era solo teólogo, era un filósofo con una sólida formación aristotélica. Esto le dio una precisión lógica casi inigualable. Era como un arma teológica para desmantelar argumentos y construir los suyos sobre una base de hierro. Esta nueva edición en español se enfoca en una selección crucial de los Loci Comunes, o sea, el verdadero corazón de los debates de la Reforma. Vamos a ver los 3 temas centrales que aborda: el pecado original, el libre albedrío y la ley de Dios.
Y ojo, que estos no eran debates abstractos, eran las cuestiones que definían la fractura entre el pensamiento reformado y el católico de la época. Cuestiones de vida o muerte, espiritual y a veces hasta física. Estas son las grandes preguntas. Sobre el pecado original, Vermigli explora cómo la caída de Adán no fue un simple error personal. No, para los reformadores, Adán actuó como representante de toda la humanidad. Su caída, por tanto, nos afectó a todos, dejándonos una naturaleza inclinada al mal. Esto nos lleva directo al libre albedrío. Si nuestra naturaleza está rota, ¿somos realmente libres para elegir el bien espiritual por nuestra cuenta? Claro, podemos elegir qué desayunar, pero ¿podemos elegir a Dios sin la ayuda de Dios? Y finalmente, si estamos así de atados, ¿para qué sirve la ley de Dios? Vermigli explica que la ley actúa como un espejo, nos muestra nuestra incapacidad de cumplirla y por lo tanto nos señala nuestra profunda necesidad de un Salvador. Para entender bien a Vermigli hay que entender contra quién argumentaba. Su principal adversario era el pensamiento pelagiano. En esencia, esta es la idea de que los seres humanos somos capaces de alcanzar la salvación por nuestros propios méritos y buen comportamiento. Para ellos, la caída de Adán fue solo un mal ejemplo, pero conservamos la libertad de elegir el bien. La salvación al final depende de nuestro esfuerzo. Para los reformadores, esta idea era peligrosísima, porque si podemos salvarnos a nosotros mismos, ¿para qué sirvió el sacrificio de Cristo? Vermigli, en cambio, defendía con una fuerza increíble la postura contraria. La caída nos dejó espiritualmente rotos. La salvación, por lo tanto, no se puede ganar, solo puede ser un regalo, completamente inmerecido de la gracia de Dios que se recibe únicamente por la fe. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué leer a un teólogo del siglo XVI hoy? ¿Qué relevancia tienen estas disputas sobre el pecado y el libre albedrío para la vida actual? Pues la respuesta es sencilla. Las preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, la libertad, la justicia y la gracia nunca pasan de moda. Siguen siendo el núcleo de cómo entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Tener los Loxicomunes de Vermigli en español es, de verdad, un evento de gran importancia. Por primera vez, una nueva generación de estudiantes, pastores y cualquiera con interés en la historia de las ideas puede acceder a este texto fundacional. Leer a Vermigli es dialogar con una de las mentes más brillantes de su tiempo, es entender las raíces de debates que continúan hasta hoy, y es redescubrir la increíble riqueza del pensamiento de la Reforma. Este monumental trabajo de traducción y edición ha sido posible gracias al enorme esfuerzo de la editorial Teología para Vivir, cuyo compromiso es traer recursos teológicos de altísima calidad al mundo de habla hispana. Para cualquiera con interés en adquirir este volumen o simplemente explorar más, la obra es una verdadera inversión en la comprensión de la fe y la historia del pensamiento occidental. Para más detalles, pueden visitar la página web en www.teologiaparavivir.com. Y terminamos con esta pregunta, para reflexionar. ¿Cómo es posible que las ideas forjadas en el crisol de la persecución y el exilio hace casi 500 años sigan teniendo tanto poder para desafiarnos, para inspirarnos y para moldear nuestra comprensión de Dios, de la humanidad y del mundo? La historia de Pedro Mártir Vermiglia y sus Loxicomunes nos demuestra que las grandes ideas, esas que están arraigadas en una búsqueda apasionada de la verdad, trascienden el tiempo. Gracias por habernos acompañado.